Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras de la industria vinculadas a COVID-19 y tendremos nuestra presentación y después nuestra sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Nos acompaña el día de hoy Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS, y Edgar Karam, vicepresidente de AMIS, a quien le dejo la palabra. Adelante, Edgar. Muchas gracias, María Luisa. Muy buenos días a todos. Antes que nada, de verdad, un fuerte abrazo para todos quienes nos escuchan. Hace tiempo que no estamos o no he estado yo en la conferencia y bueno, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Estas son las cifras por gastos médicos, son las láminas que hemos presentado a lo largo de más de un año. Tenemos más de 32,300 casos que han tenido la atención de la cobertura de gastos médicos mayores por la enfermedad del COVID, con un costo promedio de casi 465,000 pesos. Y sí quiero hacer algunas observaciones desde el principio de esta conferencia. Como podrán ver, se han consumido más de 15,000 millones de pesos de la cobertura de gastos médicos mayores que nuestros asegurados han contratado con las distintas compañías. Han sido beneficiadas con ellos más de 32,380 personas. Y en el caso del fallecimiento, ya lo he dicho muchas veces, que las defunciones que aquí tenemos en la lámina del lado derecho son las relacionadas con las que tuvieron una atención médica previamente. Ya sumamos 2,089 personas. Sin embargo, es muy relevante que vayamos viendo que el costo promedio ha ido incrementándose. Y ahora lo iré mencionando en las siguientes láminas. ¿Me das la que sigue, por favor? En la República Mexicana, el comportamiento ya de manera estadística, pues 6 de cada 10 casos se presentan en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y esto tiene que ver, pues ya los números ya son tan grandes que por esa razón ya no cambia mucho el comportamiento en donde haya algún rebrote importante en algún estado en específico. Esa es la razón por la cual se siguen conservando estos porcentajes de participación en las poblaciones o en las ciudades más pobladas, estados más poblados. Adelante, por favor. Desde aquí quiero hacer algunas menciones. La tasa de letalidad. Cuando nosotros iniciamos estas conversaciones, estábamos con tasas de letalidad de la población asegurada cercanas al 5%, un poquito menos del 5%, estamos en el 6%. Y en el caso de la población en general, hemos estado entre los 7, los 8, los 9, los 10, los 11, los 12. Hoy estamos en el 9.2. Y por otro lado, las tasas de contagio. Ahí vemos que siempre ha habido una diferencia enorme entre la población asegurada y la población en general. Esas son las cifras oficiales. Quienes hemos padecido de la enfermedad del COVID, más de 2,336,000 personas, y que solamente el 1.38 cuenta con un seguro. Tampoco ha cambiado mucho esa cifra, porque también estadísticamente es difícil que cambie. La que sigue, por favor. Sobre el monto de indemnización, y creo que de hecho la semana pasada empezó ya la campaña o envíos de información del gobierno federal sobre la campaña de vacunación de personas de 50 años en adelante. Y como podrán ver, nosotros aquí hemos presentado que el número mayor de personas que han presentado la enfermedad están entre los 50 y los 59 años. Y que la tasa de contagio, pues evidentemente, es mayor entre mayores somos. Entonces, lo digo de verdad, el tema de la vacunación es fundamental, que aun cuando estemos en la sesión de preguntas, en la medida que más estemos vacunados, en la medida que esto va a disiparse. Y es así de claro. La que sigue, por favor. Bueno, de los 32,387 casos, 22,000 hemos sido los afectados por la enfermedad. Y estoy hablando del género masculino, y de los 11,500 y de los casi 16,000 millones, 11,585
han sido el pago que hemos hecho por personas o por hombres que han tenido la enfermedad. Quiero que observen algo más aquí otra vez, y perdón ser insistente. Nosotros los hombres costamos, en términos de promedio, 526,000 pesos y las mujeres 330,000. Pero el monto de las mujeres hace varias semanas, pero algunas semanas, estábamos en 228,000 pesos. El costo de la atención se ha ido incrementando porque la enfermedad ha durado demasiado tiempo y eso va encareciendo los servicios médicos en general. Es muy importante porque aun cuando vemos grandes números, el número es muy relevante. Pasar de 226,000 pesos a 330,000 pesos la atención médica de una mujer, pues es mucho dinero. Al igual que el del hombre, estaba en 420,000 y ya está en 526. La que sigue, por favor. Casi el 75% de los casos superan el costo medio de los 463,000 pesos y esto tiene que ver por la duración de la enfermedad con la persona, ya sea hospitalizada o intubada. Eso es lo que esta gráfica te dice, que aun cuando los grandes promedios se conservan, más del 70% de las personas han requerido más de 463,000 pesos en su atención. La que sigue, por favor. Sobre las personas que lamentablemente fallecieron, la mayoría se encuentra en la edad de 50 a 59 años y así sucesivamente hasta los 80 años o más. Adelante, por favor. Bueno, le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos hable del seguro de vida. Sí, muchas gracias, Edgar. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente, después de haber dejado un par de semanas después de Semana Santa. Estamos aquí de regreso con muchos ánimos. Pero lamentablemente, pues sí, estamos presentando esta información que les compartimos semana a semana. Este es lamentablemente los casos de fallecimientos, donde vemos que ya se han indemnizado 19,372 millones de pesos a 80,631 de euros. Familias, lamentablemente un miembro de su familia falleció. Como vemos la gráfica, pues es un crecimiento constante. No se nota aquí ninguna, digamos, tendencia a que la curva empiece a aplanarse y menos a que descienda. La siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, igual la distribución a lo largo de nuestro país, en donde 4 de cada 10 casos están pues, muy concentrados en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, junto con el estado de Veracruz. Pero si sumáramos los estados de Nuevo León, con su zona conurbada muy importante de la parte de la ciudad de Monterrey, así como toda la zona conurbada de Guadalajara, pues tendríamos prácticamente 7 de cada 10 casos están pues, registrados en las grandes urbes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los casos por edad, en donde vemos también hay una fuerte tendencia a el mayor número de fallecimientos han sido de personas mayores de 50 años. Qué bueno que ya estamos en esa segunda fase de vacunación, en donde ya están vacunando en estas semanas, o esta semana, según entiendo, ya se inició la vacunación para personas entre 50 y 60 años. Y aparentemente, por las cifras con las que contamos oficiales, un porcentaje muy alto de los mayores de 60 años ya estamos vacunados. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, en donde, igual que en gastos médicos, el 70% son hombres y el 30% mujeres, tanto en número de casos como en los montos indemnizados. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo en lo que tiene que ver con los seguros las indemnizaciones por seguro de vida, y le cedo la palabra a Norma Alicia Rosas para que nos platique sobre, bueno, que nos presente las cifras
comparativas con otros siniestros grandes, catástrofes que hemos... Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí señalar es como una forma condensada de ver toda la información. Nada más recordarles, hemos atendido 113,018 casos desde que arrancó la pandemia. Prácticamente la mayoría, 80,631 de estos casos han sido por seguros de vida. 32,387 han correspondido a gastos médicos. Y si tomamos en consideración ambos tipos de seguro, se han entregado más de 34,382 millones de pesos a los asegurados para atender su salud o bien a sus familias, en caso de que desafortunadamente hayan fallecido. La industria de seguros enfrenta todos estos riesgos con 3.3 veces el capital que requiere hoy por ley. Esto significa que sigue siendo muy solvente y seguirá enfrentando de manera muy responsable pues todas las obligaciones que ha asumido. Para ello cuenta con más de 1.43 billones de pesos en inversiones y con esto pues se ha consolidado como el tercer inversionista institucional más importante del país. Cuando nosotros también queremos ver la relevancia que tiene el sector, pues el sector asegurador, no solamente para el caso de COVID, sino para todos los riesgos, está asegurando más de 284.2 billones de pesos en sumas aseguradas, es decir, 12 veces el PIB del país. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, aquí es interesante ver, nuevamente regresando a los casos COVID, 7 de cada 10 casos se presentaron por empresas que ofrecieron la protección de un seguro a sus trabajadores. Si lo vemos de esta manera, tanto en gastos médicos como en vida, pues tenemos más o menos esta proporción. 71% corresponde a casos de grupo, a casos colectivos en gastos médicos, 78% corresponde a grupos. En el caso del monto y porcentaje de indemnizaciones, aquí lo que podemos apreciar es que en gastos médicos para la parte de grupo, pues las indemnizaciones tienen una participación del 57% y en el caso de vida prácticamente del 63%. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que estamos apreciando es el monto promedio de indemnización que estamos reflejando en los seguros individuales contra los colectivos o grupo, que son los que otorgan las empresas. Y lo que podemos apreciar en el caso de gastos médicos es que en el caso de los seguros individuales, el monto ha sido superior y es prácticamente, el monto promedio de indemnización ha sido prácticamente 695,000 pesos. En el caso de los seguros de vida individual, ha estado rondando los 376,000. Otra cosa que era muy importante para el sector asegurador, pues estamos enfocados en poder atender de manera oportuna y que los asegurados tengan acceso a esta atención médica. Y aquí lo que podemos ver es cómo la atención médica a través del seguro contribuye a disminuir la tasa de mortalidad. Si apreciamos la tasa de fallecimientos por cada 100,000 asegurados, en el seguro de vida es de 94.5, pero en el caso de gastos médicos, donde lo que podemos apreciar son las personas que requirieron de este tipo de atención, pues la tasa de fallecimientos baja a 21.9 por cada 100,000 asegurados. En esta gráfica, pues lo que seguimos poniendo aquí, pues es que la industria aseguradora ha demostrado su solvencia y su solidez. Lo que les hemos comentado en otras ocasiones es que el sector asegurador está acostumbrado pues a enfrentar este tipo de grandes riesgos, por llamarlo de alguna manera. Por lo general, los riesgos a los que estábamos acostumbrados, pues eran riesgos que tenían que ver más bien con riesgos relacionados con la propia naturaleza, ¿no? Heladas, huracanes, sismos, etcétera. De hecho, el riesgo más importante del que tenemos historia
pues sigue siendo el huracán Vilma, que se presentó en el 2005. En este caso, estamos enfrentando un riesgo nuevo, un gran riesgo que es la pandemia y que pues sigue en el lugar número 2. También, bueno, vamos a pasar a mejores noticias. Con respecto a la Convención de Aseguradores, nuestro registro está abierto. Ya les había comentado la semana pasada que es un registro libre, entonces nos daría muchísimo gusto que nos acompañen también. Ya está, como les digo, abierto el registro, no pierdan su lugar. Y quisiera, si me ayudan con la siguiente lámina, lo que estaríamos aquí presentándoles, pues es que vamos a dedicar, la semana pasada les comentaba que íbamos a estar muy enfocados en temas de innovación. También vamos a tener un panel muy importante que tiene que ver con la educación financiera. Y esto es cómo vamos ayudando a que la población también se vaya preparando y vaya conociendo pues otro tipo de instrumentos que pueden servirle para en un momento determinado, como en el caso de la pandemia, pues para no caer en una situación de vulnerabilidad y que le permita a sus familias pues seguir manteniendo los niveles de vida adecuados. En este caso, en el panel de educación financiera, pues vamos a contar con Silvia Singer, ustedes la conocen muy bien, es directora general del MIDE. Estará Oscar Rosado, presidente de Conducef. Tendremos a Juan Ignacio González, director general de HDI, y Cristina Rode, directora general de Citibanamex Seguros, pues estará ayudándonos con la moderación de este panel. Va a estar muy interesante y bueno, queríamos compartirles esto para que en todo caso, pues ya vayan apartando su lugar. Muchísimas gracias, es lo que les queríamos compartir esta mañana y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, preguntas, etcétera. Muchísimas gracias, Norma. Voy a leer una primera pregunta. Graciela Siles, por favor, ¿podrías ayudar a cerrar tu cámara? Muchísimas gracias. Voy a comenzar con una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. ¿Han detectado rebrote en sus casos a causa de Semana Santa? ¿Cuál es el balance que encuentran entre los nuevos casos registrados y el avance del programa de vacunación? Es decir, ¿encuentran un detrimento por ello? ¿Quieren? ¿Puedo yo contestar parte de la pregunta? No sé si alguien gracias. tenga información. Bien. Bueno, primero decirte que sí estamos observando con mucho detenimiento la evolución de lo que puede estar ocurriendo después de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Al menos hasta ahorita no se ha visto un rebrote como el que vivimos en el mes de enero, pero posiblemente sea prematuro y no me quiero apresurar a darte una respuesta contundente. Apenas han pasado unos días después de la Semana Santa y la Semana de Pascua y aún no se ve algo como lo que vivimos en el mes de enero. Pero en el mes de enero lo empezamos a vivir hacia la tercera semana, cuarta semana del mes de enero. Entonces estamos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir al respecto. Y sobre la campaña de vacunación, o la vacunación en general, aún no llegamos a percibir, evidentemente por el volumen de personas que han tenido el beneficio de vacunarse, una baja en los casos que hemos tenido que atender desde el punto de vista del gasto médico. Como pudiste observar en la gráfica, todavía la tendencia es hacia el alza, pero también el número, como estadísticamente es muy grande, parecería que todavía no se percibe el efecto. Por eso yo quiero ser muy claro que con esta campaña que está saliendo de las personas de 50 años en adelante, que ya pueden acudir a la vacunación, pues todos nos apuntemos. De alguna manera o de otra, esto va a mitigar y va a disminuir el número de personas contagiadas y enfermas. Pero hasta el día de hoy, quiero ser muy claro, es prematuro darte cifras de un posible rebrote de Semana Santa y de Semana de Pascua. Sí cabe mencionar que en todas las empresas, y tenemos muy claro eso, al menos en el sector asegurador,
fuimos muy enfáticos con nuestros clientes y con nuestros empleados en cuidarnos y en quedarnos en casa y no salir. Sin embargo, todavía estamos expectantes, te lo digo de verdad. O sea, faltarán 2 semanas para ver si hay o no un rebrote. No sé si alguien de mis compañeros, Norma o Juan Patricio, quisieran comentar algo al respecto. Sí, bueno, a lo mejor vale la pena, Edgar, y como bien lo señalas, no hay nada que nos indique todavía en las cifras que recibimos que hubo un rebrote. Lo que sí también podríamos señalar, y un poco va respaldando esto que tú nos dices, es que también la información que recibimos por parte de los hospitales privados no han manifestado el que estemos en una situación como la que se presentó después de diciembre en cuanto a saturación de camas en hospitales. Entonces, todavía hay mucha disponibilidad. Parecería ser que tampoco a nivel hospitalario se ve esto. Entonces, eso podría ser un buen indicador de que la población pues ya está en muchos casos teniendo estos cuidados que señalabas, ¿no? Y particularmente me refiero a la población asegurada. Gracias. Digo, yo no tendría mucho más que agregar, salvo que tampoco hay elementos que nos permitan explicar el por qué no hay un rebrote. Entonces, eso yo creo que es una señal adicional de que hay que seguir teniendo cuidado y hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento en todo lo que se pueda, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan muy bien? Sí, gracias. Sí, sí. Muchas gracias, me da gusto saludarlos. Oigan, yo quiero preguntarles si tuvieran datos que nos pudieran compartir en torno a los gastos médicos por el llamado COVID largo o COVID prolongado, estas personas que sufrieron COVID y han tenido efectos secundarios, no se han recuperado del todo, si esto también incrementaría el costo de la atención. Muchas gracias por su respuesta, si es que la tuvieran. Bueno, por supuesto que sí. Una persona que haya tenido la enfermedad del COVID y si tuvo alguna secuela, ya sea pulmonar o gástrica, evidentemente el tratamiento médico continúa. Y eso lo que sucede es que no solamente una vez que ingresó al hospital, si fuera el caso, y tuvo la atención médica, sino que el tratamiento posterior a la enfermedad o que originó el problema, ¿no? Entonces, evidentemente en las cifras que alcanzamos a presentar, está ahí recogido todo. En caso de que la persona se haya presentado, haya incurrido en utilizar la póliza de gastos médicos, en el monto promedio que yo reflejo, ahí está metido toda la atención médica. Entonces, si a mí me preguntaras, oye, ¿podrías separar lo que es la atención hospitalaria de la continuación de la enfermedad? La respuesta es no, porque una vez que tú abres le llamamos siniestro en el argot asegurador, una vez que tú lo aperturas del asegurado, lo que haces es que le das continuidad al servicio para la atención de la enfermedad. Pero sí, yo sí te podría decir que conocemos casos cercanos, no son leyendas urbanas, que sí ha habido secuelas en donde ha tenido que continuar una atención médica a través de medicamento, ya sea de manera por un deterioro pulmonar o un deterioro gástrico. No sé si alguien más tenga alguna información. Y esto que tú bien señalas, ¿no? Muchas veces llegan a salir del hospital, pero siguen en su casa con el tratamiento, siguen en algunos casos con algo de oxígeno, con algún apoyo extra y ya con medicamentos, e incluso ya cuando empiezan a recuperarse también se someten a terapias. Todo esto pues está incluido en las pólizas de seguro. Pero no lo tendrían desglosado de cuántos de los 15,000, de los 32,000, perdón. No. Correcto, gracias. No, solamente vienen registrados como siniestro COVID. Eso es lo que tenemos.
Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final los voceros? Pues nada, nomás agradecerles su presencia el día de hoy y pues invitarlos, como ya lo hizo Norma, a nuestra convención, que será ahora a mediados del mes de mayo, los días 11 y 11 y 12. 12 de mayo. Y por favor, pues ayúdenos también todo lo que puedan hacer con sus lectores, con su público, pues la promuevan, no tiene ningún costo participar, ahí va a haber pláticas y ponencias muy interesantes de una gran variedad de temas relacionados, muchos de ellos con los seguros inclusivos, con la prevención, evidentemente, pues, y también pues con toda la modernización en el seguro, con el InsurTech y demás. Muchas gracias y mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, Norma, no sé si quieras, yo sí tengo un comentario que hacerle a nuestros amigos. Sí, por favor. Yo sí quisiera mandar un mensaje y si ustedes lo creen necesario de publicarlo, pues nos dará mucho gusto. Llevamos más de un año con esta pandemia, en donde ha habido una afectación enorme a muchísimas familias, a muchísimas personas en lo económico y también en las pérdidas irreparables, que es la pérdida de una vida. Sin embargo, cuando vemos el crecimiento de las primas de seguros de vida y de gastos médicos de nuestro país, vemos un crecimiento bastante incipiente. Y esto nos deja como sector asegurador una reflexión enorme en donde nosotros como sector, y que Norma ya lo mencionó, y lo mencionó al principio, sí tenemos una fortaleza financiera, pero ha sido gracias a la confianza de los asegurados, de unos muy pocos asegurados, cierto, como mexicanos. Yo creo que todavía necesitamos mucho del apoyo de ustedes para seguir haciendo conciencia de que seamos más las personas que adquiramos seguros de gastos médicos y de vida. Somos un país que está muy lejos de tener una cultura del seguro y de tenerlo en su canasta básica. Podríamos tener toda una conferencia del tema, pero la pandemia sí nos ha dado una enseñanza a todos nosotros como mexicanos, es la importancia de contar con un seguro y de ser una comunidad, una sociedad que atiende la prevención. Y los seguros ayudan financieramente. ¿Cuántas personas ustedes conocen que han tenido que hacer frente al pago de una enfermedad y que no han contado con un seguro? Y los costos son enormes. O que han tenido una pérdida familiar y que fue el sustento de esa familia y que no dejó un seguro de vida. De ninguna manera es un comentario mercantilista, es un comentario solamente de la reflexión que como mexicanos, cuando vemos que el seguro le falta por penetrar mucho más en nosotros los mexicanos, es cuando nosotros tenemos la obligación de hacer cosas, ser más claros, ser transparentes, tener productos sencillos como sector asegurador, pero ustedes a través de su medio también comunicar sobre la importancia de estar asegurados. Disculpen que me haya prolongado al respecto, pero basta ver más de 370 días que llevamos en esto y que todavía haga falta de mucha conciencia de tener seguros en nuestra canasta básica de vida, de gastos médicos, ¿no? Ese es mi comentario y bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por haber participado con nosotros. Y bueno, también agradezco a nuestros voceros, miembros del Comité Ejecutivo, que siempre pues, nos están apoyando con mucho gusto para atender todas sus dudas. Cuídense mucho y bueno, esperamos estar nuevamente aquí la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.